Buenas tardes, vamos a comenzar con la explicación de lo que es la unidad 3, haciendo referencia a lo que es el Estado en sí. Fait define al Estado como la organización del poder político dentro de una comunidad nacional mediante instituciones objetivas que declaran el derecho y lo sostienen, conservando el orden por medio de una dirección política y un cuadro administrativo diferenciado. Su estructura tiene como elementos esenciales al poder, al ordenamiento jurídico y a la población y al territorio. La soberanía como cualidad del poder y el imperio de la ley como cualidad del ordenamiento jurídico proporcionan significación y sentido a su estructura. Los elementos esenciales del Estado son el poder, el ordenamiento jurídico, la población y el territorio. Los elementos esenciales son los que determinan si estamos o no ante un Estado. En cambio, los elementos modales establecen condiciones y o caracterizaciones de ese Estado. Los elementos modales son la soberanía y el imperio de la ley. Haciendo referencia a los elementos esenciales y hablando de cada uno en particular, hacemos referencia al poder como elemento cultural, ¿sí? Que el poder dice que satisface la necesidad de dirección de cualquier agrupamiento humano. Asimismo, no existe vida social sin un orden o una dirección. Este poder es el resultado de la interacción humana, relación de mando y obediencia. ¿Sí? Si un poder se encuentra con los centralizado, estamos hablando en una forma de poder unitaria. Si nos encontramos que ese poder se encuentra descentralizado, estamos hablando de una forma de Estado federal, ¿sí? El segundo elemento esencial es el ordenamiento jurídico. El poder está contrañido en ese ordenamiento jurídico por la Constitución Nacional, las leyes. El tercer elemento, hacemos referencia a la población, ¿sí? La población es el elemento humano del Estado. Se lo utiliza para indicar al conjunto de individuos que integran al Estado. En este caso, se estaría aplicando un concepto de tipo cuantitativo, ¿sí? Es la que habita el espacio en el que el Estado se asienta, dice Sánchez Agesta. También se lo suele utilizar con un sentido jurídico en cuanto a los habitantes de un determinado Estado, si gozan de determinados derechos como sociales y civiles. Asimismo, en ese sentido, en sentido político, se lo asimila a la nación como titular del poder constituyente de un Estado y con un sentido político, ¿sí? Se lo asimila ya que sus miembros tienen derechos políticos o forman parte de ese cuerpo electoral. El cuarto elemento, hablamos de territorio. Es cierto que rara vez pensamos al territorio como un elemento imprescindible del Estado. Todos los días los recorremos, viajamos, trabajamos, vivimos en ese territorio. Las características de ese territorio serán factores determinantes para el desarrollo de un Estado. Por ejemplo, la salida al mar, al río, los factores geopolíticos, los estados limítrofes, su tamaño, su conformación física, etc. Cuando hablamos de la naturaleza del Estado, nos estamos refiriendo o se agrupan distintas teorías elaboradas en cuatro categorías principales. Teorías sociológicas, deontológicas, jurídicas y políticas. Cuando hablamos de la teoría sociológica, se descubre que en el Estado hay una realidad social que se dedica a observar y explicar su naturaleza sobre la base del fenómeno sociológico de la convivencia humana como un hecho social, externo y objetivo, exterior a los hombres.
Las principales teorías sociológicas, por ejemplo, dice que el Estado lo ven como un hecho de convivencia. La convivencia duradera y permanente es el presupuesto primario de toda organización política. La crítica que se le hace a esta teoría es que si bien parte de un punto verdadero, pero no es suficiente para complementar a su estructura. El Estado no solo es convivencia, porque el modo y la forma de la convivencia política requieren ingredientes y características que este enfoque no llega a incorporar. Otra de las teorías sociológicas hace referencia al Estado como asociación. Se asemeja a la teoría anterior. La convivencia de los hombres alcanza una unidad permanente y forma una asociación. La unidad que esta asociación implica proviene del fin común que sus miembros persiguen. La comunidad de hombres que conviven, que convierte a la pluralidad de estos en la unidad de una asociación, es comunidad precisamente por el hacer común, en busca de un mismo fin. Y la crítica que se le hace es igual a la teoría sociológica que habla del Estado como hecho de convivencia. Si bien estamos hablando, esta teoría parte de un punto verdadero, no es suficiente, o sea, no llega a complementar los ingredientes y caracteres que este enfoque quiere. Otra teoría sociológica habla del Estado como hecho de denominación. Esta teoría destaca primordialmente al hecho social que en el grupo se da una relación de dominación, de poder social, de imposición, de mando de unos hombres sobre otro. La relación de dominación adquiere en el Estado de los caracteres de originaria y de irresistible. La fuerza del poder no proviene más que del mismo Estado, es originario de él y se impone sin posibilidad de evasión o escapatoria. Dominar quiere decir, según Jelinek, tener la capacidad de poder ejecutar incondicionalmente su voluntad sobre otras voluntades. Y la crítica que se le hace a esta teoría es que si bien esta teoría avanzó un poco más que la teoría anterior, no basta la convivencia y la asociación para explicar qué es el Estado. Y por eso introduce como nuevo elemento la dominación. Todavía le queda mucho a esta teoría por añadir, ¿sí? Otra teoría sociológica, al intentar definir el Estado, habla del Estado como dualidad de gobernantes y gobernados. Aquí Duguid adopta esta postura en forma monista. La realidad del Estado consiste pura y exclusivamente en el dualismo de unos hombres que gobiernan y otros que son gobernados, con la inexorable dominación de los primeros sobre los segundos. La crítica que se le hace a esta teoría, ¿sí?, es que la dualidad entre quienes mandan y quienes ejercen el gobierno, si bien es importante, no es la única ni más importante realidad que existe en un Estado. Es una realidad que no falta ni puede faltar, pero tampoco se llega a la definición de lo que es Estado. El Estado como producto de la lucha de clases es otra teoría sociológica. Es una tesis marxista. El hecho de la dominación social y de la dualidad entre gobernantes y gobernados recibe una explicación económica. Los económicamente poderosos dominan y explotan a los económicamente débiles, en virtud de tener en sus manos los medios de producción, quienes detentan el poder político. El Estado es nada más que el aparato, un instrumento y la organización de opresión de una clase sobre otra. La crítica que se le hace a esta teoría, como primer error, es de suponer que la realidad económica condiciona y determina a toda otra realidad. El segundo error es tratar de convertir el hecho social de dominación, de mando, en una explotación y lucha. El antagonismo de clase existe, puede existir muchas veces, pero el Estado no es necesariamente ni debe ser un instrumento de dominación, ¿sí? Otra teoría de las teorías sociológicas confunde algunos de sus elementos y explica uno por uno ellos. Los 4 elementos de la población del Estado son la población, el territorio, el poder y el gobierno. Al definir el Estado como pueblo,
dice que el hecho de la convivencia y de asociación nos pone primero por delante la pluralidad y totalidad de hombres que componen la población o pueblo del Estado. La comunidad de hombres convivientes sería el Estado. Esa es la definición que da de Estado, de un Estado como un pueblo. La crítica a esta teoría se da en el marco de que maneja un criterio originariamente cierto, o sea, el elemento humano es un presupuesto indispensable del Estado. O sea, sin población no hay un Estado, pero la población sola no es un elemento necesario para el Estado. También es menester la base geográfica del Estado, el poder, el gobierno, la organización jurídica, etc. Y tampoco es aceptable identificar al Estado con un pueblo. ¿Sí? El Estado como territorio, al hablar de otro de sus elementos indispensables del Estado, le atribuye importancia primordial al territorio, pero comprendiendo que la relevancia de este elemento físico no excluye la concurrencia de otros elementos. También se lo critica porque no permite explicar la naturaleza del Estado. Resalta que el Estado es una organización política de base territorial. Cuando hablamos del Estado como poder, otro de sus elementos, en alguna medida todos los enfoques de la ciencia política que centran el fenómeno político en torno del poder, con sus relaciones de poder, de lucha, ofrece su explicación sociológica sobre el Estado, remarcando la trascendencia de este elemento que llamamos poder. La crítica que se le hace a esta teoría aporta el reconocimiento del poder político como energía y capacidad de que dispone el Estado para cumplir su fin. Es un elemento definitorio del Estado en torno al cual gira la política como actividad y para cuyo ejercicio se hace indispensable la existencia de un gobierno. Y el Estado, como gobierno, la posición inexorable del poder, ha llevado muchas veces a ponderar la importancia del gobierno. Gobierno y poder no son la misma cosa. El poder entiende que es la capacidad y energía de acción, y el gobierno es el conjunto de titulares de ese poder, o sea, de hombres que ejercen y ponen en acción aquella energía. La crítica que se le hace a esta teoría es que si bien no puede identificarse al Estado con el gobierno, no debe dejar de reconocerse que el gobierno es otro elemento de primer orden porque moviliza al poder, da estructura a la relación de mando y obediencia y al hecho de dominación de los gobernantes sobre los gobernados. Al hablar del Estado como institución, como otra teoría socialista, que fue formulada por Jaurriu inicialmente, quien define la institución como una idea de obra que se realiza y dura en un medio social, siendo el Estado una institución, pero no es la única. Su realidad o naturaleza no son ficciones del Estado, sino fenómenos sociales. La pluralidad de individuos que forman una institución adquiere unidad real de tipo social. La crítica que se le hace a esta teoría es que rescata de toda la forma más completa posible la realidad sociológica del Estado, pero le hace falta recordar que esta naturaleza institucional del Estado se caracteriza por organizarse territorialmente y por abarcar la totalidad de la persona en aquel marco territorial. El Estado como persona moral, otra de las teorías sociológicas, ¿sí? Que completando esta teoría de la institución, dice que en la institución se desarrolla un triple movimiento de interiorización, incorporación y personificación. La idea de objetivo de la institución se adentra íntimamente en el grupo que la integra y por un fenómeno social espontáneo que hace esa realidad colectiva o grupal sea distinta de manera suma o cantidad de los componentes. El sujeto o ente social, real pero no sustancial ni físico, que así se forma en una persona moral o como realidad de tipo accidental, esa persona moral existe por, en y para los hombres. Aquí la crítica le hace Vidal Campos, señalando que esta teoría merece adhesión, presuponiendo que la personalidad moral del Estado presenta caracteres diferenciales respecto de otras personas morales, como por ejemplo la organización territorial, el tipo de organización jurídica que logra, el fin que persigue, etc.
Ahí terminaríamos con las teorías socialísticas o sociales en relación a la definición de lo que es el Estado. Haciendo referencia a las teorías deontológicas, que son las que comienzan proponiendo al Estado un fin que consideran debido, y una vez que descubren y formulan ese fin, sostiene que él hace parte de la esencia del Estado. De esta manera, toda organización política real y concreta debe, para tener naturaleza o esencia del Estado, cumplir aquel fin. El liberalismo y el constitucionalismo moderno encontramos, por ejemplo, versiones de esta teoría cada vez que se niega calidad de Estado a una organización política que no responde al tipo ideal formulado por estas escuelas. Y la crítica que se hace es que se presenta como una teoría excesiva y monista. Es erróneo suponer que la naturaleza o esencia del Estado depende de que se cumpla un fin, porque si no lo cumple o lo transgrede, será un Estado injusto o no será como debería ser, pero será Estado.